Expectativa de Dios y la nuestra. Es el libro de Mateo quien nos dice en capítulo 11, en verso 6, donde hay toda una narración. Bienaventurado el que no haya tropiezo en mí, es como Jesús contesta a Juan el Bautista sobre una pregunta que él le envió a hacer. En esta mañana vamos a compartir sobre este tema, la expectativa de Dios y la nuestra. Yo he venido haciendo una diferencia y quiero seguir plasmándola. Vamos a hablar del Dios de la Biblia, vamos a hablar del Cristo de la Biblia. Y quiero hacer el sobreénfasis en esto. No es un asunto en lo que yo creo, es un asunto en lo que está escrito. Yo no estoy hablando de interpretación bíblica, yo estoy hablando del texto sagrado que está aquí. No es un pensamiento del pastor, de la iglesia, del ministerio. Es lo que la Escritura dice, el Cristo de la Biblia, el Dios de la Biblia. No es una interpretación arminiana y wesleyana o como quiera llamarse. Es la interpretación específica del texto sagrado que sale puro, hermanos. Amén. ¿Por qué lo hago el sobreénfasis, hermano? Para poder que nosotros de verdad reflexionemos. Si usted en algún momento tiene alguna duda, hágamelo saber. Si usted no está de acuerdo en algo, hágamelo saber. Amén. Y entonces podemos discutir, podemos hablar. ¿Por qué quiero hacer el sobreénfasis? Porque estamos haciendo una diferencia en la iglesia con respecto al Dios de la Biblia, al Cristo de la Biblia. Porque yo creo que ya nos está haciendo, hermano. Yo creo que hoy la prédica han caminado sobre interpretaciones y sobre formas. Y hay una sola interpretación, solo una hay. Y que es la que el Espíritu Santo da y que sale del centro de la Escritura. Amén. Amén. Y la palabra debe ser interpretada de esa forma, gramaticalmente, históricamente. Amén. Y ahí nunca nos vamos a perder. Si usted es miembro de esta comunidad de fe, usted interpreta así, usted vive así y usted trasciende sobre esto así. Amén. Porque si no, usted y yo vamos a estar haciendo unas diferencias espantosas. Y de eso no se trata. La expectativa de Dios y la nuestra. Hoy vamos a hablar de esto. De cómo Jesús de verdad habla sobre esta parte. Dentro de lo que está ahí, está bosquejado de la siguiente manera. Para que los que anoten, el bosquejo está trazado sobre específicamente 4 puntos. Y el punto número 1, la expectativa o lo que el Padre espera de nosotros. Ese es el punto número 1. Lo que el Padre, la expectativa o lo que el Padre espera de nosotros. Eso tiene por lo menos estos 2 aspectos. El vuelco del corazón y Dios no es lo que tú piensas. El segundo punto es la expectativa de un gran hombre, Juan el Bautista. Ahí también vamos a ver cómo Mateo 11:6, bienaventurado. Vamos a ver también qué te ha ofendido en Cristo y vamos también a ver una respuesta que no llega. El punto número 3 de este bosquejo dice 4 expectativas. 4 expectativas que salen del texto sagrado, que están ahí como una promesa. En el libro de los Hebreos 11:6, galardonado. En el punto número 2, Marcos 10:27, un milagro progresivo. Hebreos capítulo 4, verso 9 al 11, su reposo. Y número 4, 1 Corintios 6:19, el templo del Espíritu. Y por supuesto, la conclusión que sería el punto número 4. ¿Ok? ¿Estamos claros? Vamos a trabajar sobre eso. Cuando hablamos nosotros, la Real Academia nos dice en su diccionario, ¿qué es expectativa? Expectativa es esperanza de realizar o conseguir algo. Expectativa es posibilidad razonable de que algo suceda. Expectativa es la posibilidad de conseguir un derecho, una herencia, un ejemplo, una cosa
u otra cosa, o al ocurrir un suceso que se prevé. Es decir, que expectativa tiene que ver con esperanza, con la posibilidad razonable de que sucedan las cosas, de conseguir algo, de conseguir un derecho, de tener algo. Eso es lo que la Real Académica ha definido como expectativa. La palabra del Señor también habla de la expectativa. Y por eso, en esta mañana, cuando nosotros hablamos en el primer punto, la expectativa de lo que el Padre espera de nosotros. Nosotros vemos, y lo primero que tenemos que tomar en cuenta en la Biblia es que la palabra expectativa se traduce como esperanza. Cada vez que usted vea, hermanos, la palabra esperanza significa expectativa. Por eso, hermanos, cuando hablamos de esta parte de la esperanza, tenemos que entender qué es lo que el Padre anhela. Ya en Romanos, el apóstol Pablo en capítulo 8, verso 19, dice y habla del gran anhelo ardiente de la creación que aguarda la manifestación de los hijos. Entonces nosotros vemos, dice el apóstol, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Hermanos, lo que el Padre espera se ha vuelto en la expectativa de Él. ¿Cuál es la expectativa en este instante en que el apóstol Pablo dice? ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice la Escritura? La Escritura dice que el Padre anhela y está expectante por ver una manifestación. Y la manifestación es la manifestación de los hijos de Él. Amén. Entonces nosotros tenemos que empezar a trazar ciertas cosas. Si la expectativa del Padre es esa debiera convertirse en mi expectativa. Si yo creo en Dios, si yo confío en Dios, si yo soy un hombre, una mujer creyente, yo tengo que entender que la expectativa del Padre debe ser la expectativa mía también. Si Él anhela verdaderamente que la creación aguarde esa manifestación, nosotros debemos de empezar a ver cómo es que nosotros como sus hijos estamos manifestándonos, estamos haciendo esa expectativa de Dios una realidad. Igualmente en Romanos capítulo 8, en el verso 24, dice, porque en esperanza fuimos salvos. Hermanos, es muy importante este Romanos 8, 24, porque en esperanza fuimos salvos, en la expectativa de Dios. Es decir, Dios está salvándonos en su expectativa. En la expectativa fuimos salvos. Y vean y notemos esa parte gramatical, fuimos salvos. Fuimos salvos. ¿Quiénes son salvos? Los que fuimos salvos. ¿Quiénes fuimos salvos? En la expectativa de Dios y desde la perspectiva de Dios, usted es salvo. Esta es la expectativa de Dios. Este es el plan de Dios. Esta es la forma de Dios. Este es el poder de Dios. Ahí está escrito y no hay donde moverse. Esto no es un invento de ninguno de estos que escribieron, que hicieron un poco de cosas, hermanos, y que a veces han traído más confusión, y en la interpretación de otros muchos calenturientos, digo yo, es peor la cosa. Aquí no estamos hablando más de lo que la Escritura dice. En esperanza fuimos salvos, punto. Para Dios hay una esperanza en la que Él nos salvó, y lo hizo a través de su Hijo Jesucristo, punto, final. Café con tamal. Así es como debemos nosotros de ver las Escrituras. No hay que buscar, hermanos, como la uña de la serpiente y del el otro. Simple, llana, profunda, gramatical. Hay cosas que son literales y no podemos darle nosotros el cambio. No hay más interpretación que una, la que el Espíritu ha traído a través de los escritos. La palabra es verdad. Y el mejor intérprete de la Escritura es la Escritura. En esperanza usted fue salvo. Ahora, si nosotros vamos a hablar de vivencia, ya ese es otro problema, pero es suyo. Y mío, ya no es de Dios. Dios no tiene ningún problema con la salvación. El problema lo tendrá usted o lo tengo yo. Su comportamiento y su vivencia dirán si la expectativa de Dios se está cumpliendo en usted o en mí. Pero para Dios, la expectativa es clara. Él tiene la esperanza y en esperanza nos salvó. Amén.
Colosenses capítulo 1 y verso 27 también habla, Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Esto es, hermanos, Cristo en vosotros la expectativa de gloria. Cristo en nosotros la gloria que el Padre espera. Cristo en nosotros la expectativa del Padre. El Padre no espera menos que la plenitud de Cristo saliendo de nuestro hombre interior, transformando a su imagen, a su misma semejanza. Esta es la expectativa del Padre. Hermanos, ese es nuestro Dios. Nuestro Dios está expectante. Nuestro Dios es un Dios que guarda esa esperanza para aquel pueblo que Él salvó. Por esperanza. Que salvó esperando y aguarda pacientemente la manifestación de los hijos. Amén. Entonces, dentro de todo esto, nosotros tenemos que entender, bueno, ¿qué es lo que pasa con nosotros? ¿Cuál es la participación que nosotros tenemos que tener? Bueno, aparece, hermanos, esta parte del vuelco del corazón, de la expectativa del Padre. Hermanos, cuando el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 1, en el verso 15 y en el 16, hermanos, ¿qué es lo que ha pasado? Bueno, que se requiere que el Padre revele al Hijo en nosotros, hermanos, y establezca el fundamento en Sión. Veamos ese verso 15 y ese verso 16. ¿Qué es lo que sale del texto sagrado? Gálatas capítulo 1. ¿Estamos ahí? Verso 15-16. El apóstol dice, y estoy leyendo en la Reina Valera del 60. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Ay, hermanos, qué convicción es que el vuelco del corazón de un hombre, en el caso del apóstol Pablo, hermano, lo deja uno como sin palabras. Pablo, aparentemente en el texto que estamos leyendo aquí en el libro de los Gálatas, a pesar de que Pablo en Gálatas está sufriendo por un pueblo que no entendía, sufrió y tuvo que defender por causa de aquellos que venían tratando de meter todo el judaísmo en medio de ellos. Sin embargo, Pablo dice, cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia a revelar a su Hijo en mí para que predicase entre los gentiles, yo no consulté enseguida con carne ni sangre. Es decir, Pablo estaba muy claro, la expectativa del vuelco del corazón de un hombre y de una mujer con respecto a Dios es lo que va a dar verdaderamente el cumplimiento de la expectativa de Dios, hermanos. Es decir, la respuesta es simple, se requiere que volvamos nuestro corazón total y completamente a Él. Necesitamos una forma radical, hermanos, para dejarnos nosotros de nosotros mismos y permitir que Cristo en nosotros sea formado. Y usted podría decir, ya mira otra vez, eso ya lo he oído. Sí, hermano, sí lo he oído y seguro lo he oído de una forma y de diferentes formas. Pero hoy necesitamos nosotros no solo oírlo, nosotros necesitamos vivirlo, hermano. Porque si usted y yo no lo vivimos, hermano, nosotros vamos a perdernos de algo que está hecho en esperanza con respecto a Dios. Dios nos salvó en esperanza. Dios está esperando en la expectativa de Dios que nosotros manifestemos, hermanos, esa expectativa de Dios, que manifestemos su gloria. La gloria que tú me diste, dijo Jesús, es la gloria que yo les he dado. ¿Para qué? Jesús manifestó la gloria del Padre y Jesús dijo, la gloria que el Padre me dio, yo se la doy para que la gloria sea manifiesta en medio de todos. Hermanos, y no hay por dónde perderse, la gloria no es la tienda, ¿verdad? La gloria es llana, simple, sencilla, es la manifestación en obediencia de los hijos de Dios. Si usted camina en santidad, si yo camino en santidad, manifiesto su gloria. Si yo camino en el gozo del Señor, que es mi fuerza, manifiesto su gloria. Cristianos que vivimos de una forma adecuada, en santidad, en la calidad de vida, en la responsabilidad del creyente que vive, hermanos, de verdad, con su corazón volcado. Requiere que olvidemos nuestro corazón, que volvamos nuestro corazón total y completamente a Él. Filipenses 3, 7, 10 también nos habla de un corazón que busque a Dios. ¿Cuánto tiempo ha pasado, hermano?
¿Cuánto tiempo? Se requiere de alguna virtud, no se requiere de virtudes que podamos tener, porque no las tenemos. No se requiere, hermanos, de buenas obras que hagamos, porque no podemos hacerlas, ni tampoco se requiere de una santidad que provenga de nosotros mismos. Se requiere de que el corazón se vuelva a Dios. El corazón vuelto a Dios, tu corazón vuelto a Dios, mi corazón vuelto a Dios. Yo oraba el viernes con esto, y yo decía, Señor, encuéntrame, dame la fuerza para ser valiente, para que cuando tú me encuentres pidiéndome algo, que yo pueda cumplir esa expectativa en mí. Yo no sé cuántos están listos para perderlo todo, porque el que lo pierde todo, lo gana todo. Pero nosotros pareciera, hermanos, que hay un engaño, y el enemigo a nosotros de alguna manera nos ha metido el mundo en su forma, nos ha metido cosas, hermano, que a veces nosotros las estamos creyendo. Hoy vamos a ver un poquito de Juan el Bautista, para que vean, hermano, cómo Juan no fue la excepción. Y nosotros no somos la excepción. Necesitamos la valentía para que cuando el Espíritu de Dios venga y diga lo que Él tenga que decir, usted y yo podamos correr a esa expectativa de la que Dios está trazando en nuestro corazón. Esa valentía de dejar aquello que Él sabe que a nosotros nos hace daño, o de hacer aquello que Él sí sabe que a nosotros nos beneficia. Esa es parte, hermanos, de lo que el Señor quiere. La formación del Hijo en nosotros. Esto debe ser verdaderamente lo que a nosotros nos impulse, nos motive, hermano. Hoy en la parte de intercesión, cuando compartíamos, hablábamos de qué es lo que motiva a Pablo a la evangelización, qué motiva a Pablo a las misiones, qué motiva a Pablo a dar, qué motiva a Pablo a dar su vida por las iglesias. ¿Qué fue lo que motivó a Pablo? Lo único que motivó a Pablo fue Cristo y este crucificado. Lo único que motivaba a Pablo era la expectativa del Padre, que Cristo en él era la esperanza de gloria. Lo único que motivaba a Pablo no era otra cosa más que la eternidad, que se abrió el espacio en su vida. Y Pablo no necesitaba que le estuvieran motivando para venir a la iglesia, ni motivando para que dieran. Y Pablo, mira, tenés que dar, mira Pablo, te vamos a mandar una cartita, mira Pablo, vamos a ver que, mira, verás qué bonito, vamos a hacer tal o cual cosa. Pablo no necesitaba eso. Pablo, cuando le fue revelado Cristo, hermanos, todo lo dio y todo lo tomó y lo tenía por basura. Dicen más, todo lo que soy. Sí, fariseo de fariseos, de la tribu de Benjamín. Es decir, con todas las formas del sistema. Siendo un hombre poderoso en palabra, en verbo. Siendo un hombre inteligente de posición, posiblemente de mucho billete. Dijo, todo esto lo tengo por basura. Pero nosotros, hermanos, ¿qué es lo que nos motiva? ¿Dónde está nuestra motivación interna para hacer lo correcto, cueste lo que cueste? La expectativa de Dios tiene que abrirse un espacio en nosotros, volcar nuestro corazón hacia el Padre, hermanos, y poder ver que Él quiere de nosotros. Ahí en Filipenses 3, 7, 10, habla de qué es lo que se requiere, que tengamos ese corazón que busque a Dios. Y la pregunta, hermanos, es ¿cuánto tiempo ha pasado? ¿Cuánto tiempo ha pasado cuando usted y yo hemos tenido hambre y sed de Dios? ¿Y cuando hemos emprendido una genuina búsqueda del Señor? Yo le voy a decir cuándo es que sucede eso. Cuando usted tiene una situación ya horrible y le dicen, vea, usted está feo. Ve a ver qué hace, porque posiblemente... Y usted corre a orar. Cuando tiene toda una circunstancia en la familia, entonces si usted es humano, se levanta y ora y ayuna. Ayuna. Usted sabe. Y cuando la situación de los chiquillos está mal y hay una cosa por aquí y otra cosa por allá y la esposa está que se le muere y los hijos están ahí medio feos, entonces, hermanos, corremos. ¿Está mal eso? No está mal. Es decir, sería lo peor que aún en las circunstancias más adversas usted se quede o yo me quede todavía en el confort que a veces nos ocupa. No, mínimo eso. Pero hermanos, ¿por qué esperar a que las circunstancias en la vida vengan y nos golpeen de tal forma? Si hoy tenemos de Dios una expectativa de que podemos volcar el corazón. Pero, ¿por qué no lo hacemos? Hermano, ¿por qué nosotros como seres humanos esperamos a que las cosas lleguen casi al final
en donde ya no hay ni esperanza para empezar a hacer lo que hay que hacer. Y entonces empezamos a salir con un verbo que no funciona. Bueno, es que ya llegó un momento donde yo soy el que tengo que cuidarme. Hermano, ¿qué tienes que cuidarte? Lo único que usted tiene que cuidar es una salvación tan grande que se le fue dada. Somos templo del Espíritu Santo, también lo vamos a ver. Usted tiene que cuidar su templo. Claro que tengo que cuidar mi templo, pero esto no es mayor. El templo no es mayor que el Señor del templo. Y a veces nos extraviamos, hermanos, en esas formas. El don es un don precioso, válido, hermanos. Pero el don no puede nunca aplacar, nunca puede proyectarnos de tal forma que nosotros nos olvidemos de que el servicio es al Rey de los Reyes, al Señor de los Señores. Porque el don ha echado a muchos afuera. La sabiduría, la inteligencia humana ha matado a muchos cristianos. Necesitamos volvernos a ser personas radicales. Compartíamos el viernes o el martes con respecto a estos. Hay hombres, hay iglesias sufriendo, hermano. Sufriendo. Y un hombre que iba a ser desollado. Sí, ¿verdad? Que le iban a quitar el pellejo. Dice que él clamaba y dijo, gracias. Gracias por empezar a quitarme este pellejo. Este vestido, porque yo seré vestido de gloria. Y otro hombre que también le iban a decapitar. Su declaración fue, podrán quitarme, en este día pueden quitarme mi cabeza, pero nunca podrán quitarme mi cabeza espiritual, que es Cristo. Y dice que en el desfile de esto, la mujer, la señora que estaba ahí, la esposa de él, aplaudía, mientras el hombre cantaba para ir a ser degollado. Pero es que esos son de otro lado. Claro que tienen que ser de otro lado, hermanos. Tal vez nuestro corazón se vaya a tener que volver a Dios ante esto. Hermano, ¿por qué en esta mañana no pensamos en sorprender a Dios distinto? ¿Por qué tiene que pasarme algo para inclinar todo mi corazón y todo mi ser a Él? Necesitamos un vuelco del corazón para poder cumplir con la expectativa de Dios. Cuando hablamos de esto, tenemos que pensar también en que Dios no es lo que tú piensas que Él es. Dios es lo que Él dice que Él es. ¿Cómo te imaginas a Dios? ¿Cómo me imagino a Dios? El Dios de la Biblia y el Cristo de la Biblia a veces son distintos al que nosotros manejamos o llevamos por ahí. El Cristo de la Biblia y el Dios de la Biblia son distintos a lo que la iglesia hoy está concibiendo. En muchas formas. Y todo, hermano, por otra vez tratar de meternos en las formas sin ir a lo cotidiano, a lo natural, a lo que es la Biblia y ha sido por siempre. Es porque ya no estudiamos la Biblia, ahora estudiamos teología. Ya no estudiamos. Yo quisiera ser mejor biblista. Porque ahora estamos estudiando más, hay más libros que Biblia. Y usted va a las librerías, hermanos, y está atestado de libros. Y hay libros para todo. Y ahí nos muestran un Dios que no es de Dios. Y nosotros nos enojamos, pero el mercado no fuera tan fuerte si usted no lo comprara. ¿Qué compramos? A veces compramos un poco de cosas que nos dicen lo que nosotros queremos. Un Dios que usted piensa que es, pero no es. Hay un Dios que la gente cree que es, pero no es. ¿Quién será salvo? Dijo el apóstol Pedro. 2. La expectativa de un gran hombre, Juan el Bautista. Mire lo que pasó con Juan, hermano. Ustedes conocen esta historia. Yo quise hoy traer y que traigamos a memoria a Juan. Hermanos, hoy el diablo nos ataca en la misma manera que él fue contra Juan el Bautista. Hermanos, en Juan el Bautista entró duda, incertidumbre e impaciencia. Qué duro, hermanos, qué duro, porque el enemigo nos está atacando de la misma manera que él fue contra Juan. El enemigo se dio cuenta de la impaciencia de Juan. Juan dudó, y aunque su duda la llevó al Señor, punto para Juan,
aún en la duda, Satanás tomó provecho. La impaciencia es la inhabilidad de esperar o llevar nuestras aflicciones. Ahí es donde está el punto. La impaciencia es la inhabilidad de esperar o llevar nuestras aflicciones. ¿Sabe por qué usted se deprime? ¿Sabe por qué usted se angustia? Y yo también. Por esta parte, por la impaciencia. Nosotros creemos y queremos que Dios nos dé todo ya. Y yo no sé, hermanos, por qué, pero Dios no da todo ya. Dios sabe cuándo darlo. Y tal vez para usted sea ya, pero ese ya es lo que Dios sí sabía que era el tiempo correcto. Juan, hermanos, ¿qué fue lo que pasó con Juan? Es que en el contexto histórico uno tiene que entender un poco de Juan. No era tan fácil. Juan no la tiene tan fácil como nosotros la tenemos hoy. Juan, posiblemente uno de los grandes lectores o uno de los grandes conocedores de los profetas del Antiguo Testamento. Posiblemente seguidor de Isaías, porque se repite Isaías de muchas formas. Malaquías capítulo 4, igual para Juan, hermanos, el Mesías, el que había de venir, era el fuego consumidor. Era el que venía a arrasar con todos esos romanos. Era el que los iba a sacar al pueblo de todo el oprobio. Era el que iba a sacar al pueblo a victoria. Para Juan era ese. Juan era esa voz que predicaba en el desierto. Haced camino. ¿Verdad? Juan era el que predicó verdaderamente y enderezó la senda. Juan el Bautista. Pero Juan esperaba también, hermanos, al Mesías, al prometido, al Emanuel, al Dios con el pueblo. Y él sabía que sería un hombre, hermano. Pero cuando Juan le manda a preguntar a Jesús, en capítulo 11 de Mateo, y entonces Juan y el Señor le dice, vaya y le dicen a Juan esto. Los ciegos ven. Yo estoy comiendo riquísimo con los ricos. A los pobres se les está enseñando el evangelio. Y la noticia para Juan, hermanos. Por eso cuando aparece en el texto en 11:6, bienaventurado, el que no halle tropiezo en mí, es lo que Jesús le manda a decir a Juan, diciéndole, Juan, dichoso si usted no encuentra tropiezo en mí, por estas cosas que yo le mando a decir. Era contrario, hermano, a lo que Juan sabía. Era contrario. Hermanos, ¿hay algún pesar en tu vida? ¿Qué expectativas sin cumplir te atormenta? Yo lo sé, y lo sé por el Espíritu, y se los digo, ¿ok? Se los digo con todo temor y temblor, y usted lo pesa, porque es su responsabilidad pesarlo, pero yo sé que aquí hay personas que están en un pesar en su vida. ¿Por qué? Porque la expectativa no se la ha cumplido. ¿Qué vas a hacer? Por eso muchos se hartan de vivir y por eso ya no quieren ser cristianos. Por eso el cristianismo es nada. Para algunos es solamente un aburrimiento, para otros es solamente una rutina, para otros es solamente religión, porque la expectativa no se te ha cumplido. Aquí hay mucha gente que la expectativa de Dios la tienen por ahí y no se le ha cumplido y por eso a veces la cosa no camina, no hay crecimiento espiritual. Aló. Péselo. Y yo estoy claro que el Señor me dijo eso. Sí, ¿hay algún pesar en tu vida? ¿Qué expectativa sin cumplir te atormenta? Nos atormentan las cosas, las expectativas que nosotros tenemos de Dios. Una oración no contestada, según nosotros. Un clamor no escuchado, según nosotros. La duda, la incertidumbre. Juan estaba perplejo por el ministerio de Jesús. Las obras que Cristo estaba haciendo simplemente no eran la clase que Juan había predicado que vendrían. Las profecías de Juan hacían eco de los muchos profetas del Antiguo Testamento. Lo que habían dicho, que el Mesías revelaría su fuerza con fuego, purgando y limpiando. Según Juan, Cristo venía a vengar toda maldad, hermanos. Y nosotros sabemos que todas las cosas que Juan creía estaban fundamentadas en esto está escrito. Juan no andaba con interpretaciones de ninguna, no. Juan decía lo que el texto decía. Juan no estaba confundido en ninguna forma. Juan era responsable por lo que él había hecho. Si él se vistió de piel de oveja y comía solo miel y pasó en el desierto y bautizando, él sabía que de Dios
le había enviado para que hiciera esa misión. Y para Juan no había ningún problema. Y el Cristo que Juan predicaba era el Cristo de la gloria, que él sí sabía, hermanos, que vendría a hacer todas esas cosas. Sin embargo, mire, él estaba intensamente enterado de la predicción de Malaquías, hermanos. Ciertamente viene el día ardiente como un horno y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, dice Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Hermano, ¿cómo es? Yo uno a veces quisiera que esta predicación fuera así, para un montón de gente que vive todavía. Bueno, hay un poco de gente que uno dice, ¿y cómo es que el Señor les da aquí y les da allá y les da por otro lado, verdad? No, solo a mí me pasa que como que yo quiero que el Señor, fuego, Señor, manda fuego, ese fuego celestial. Mano, hay cosas en la vida, hay gente que usted ya no sabe ni cómo tratar desde aquí. Yo lo estoy hablando desde el pastoreo. Se les da y se les dice y se les hace, hermanos, y al final, no. Y por dicha digo yo, qué dicha que Dios no se equivocó en algo. Él es Dios. Y no yo. Porque seguro a mí el Señor cada rato me está diciendo, usted no sabe ni de qué espíritu es. Cuando yo digo, Señor, mande fuego. Es verdad, pasa en nuestros núcleos familiares. ¿Por qué no estamos abrazando el corazón del Padre? ¿Por qué, hermanos? ¿Cuál es la expectativa sin cumplir que atormenta tu corazón? ¿Por qué pensamos de Dios así? ¿Por qué vivimos enojados? Hay gente que vive enojada, hay gente que vive molesta, hay gente que vive con todo lo que Dios nos da. Todavía eso nos molesta. No hemos cumplido la expectativa de vida. Hay gente que todavía vive enojados unos con otros. Entonces, ¿sí se necesita la predicación de Malaquías o no? Yo ahora que cantábamos, ¿verdad? Porque estuvo muy bello. Siempre la alabanza es muy bonita y todo. Pero yo me debatí ahí en mi corazón, hermano. Es que así soy yo. Yo soy débil. Y yo decía, Señor, ayuda mi debilidad. ¿Cuánto de verdad? ¿Cuánto de verdad? Hermanos, cantamos. Y me levantaré como las águilas en el poder de tu amor. Y a veces, hermanos, el amor de Dios no es reflejo ni aquí, ni allá, ni allá. Lo más sencillo de la vida. ¿Sí me estoy dando a entender hoy? El diablo se dio cuenta de la impaciencia de Juan, hermanos. Impaciencia es la inhabilidad de esperar o llevar nuestras aflicciones de forma adecuada. Y cuando aumenta la impaciencia con Dios, hermanos, cuando somos impacientes para recibir las respuestas de Dios, mezclamos la impaciencia con la fe. Porque somos buenísimos en eso. Mezclar la impaciencia con la fe. Entonces como todo el mundo me dice que ore. Cuando usted está mal, todo el mundo le dice ore, ¿va? ¿Cuánto orará el que le dice a usted que ore? Yo no sé, pero normalmente la gente le dice ore, no importa quién sea. Mano, es que viera que ore. Mano, pero cuando mezclamos la impaciencia con la oración, hermanos, hay un resultado. Nuestra actitud en oración se convierte en un incienso extraño para el Señor. Impaciencia con oración es como una cosa, hermano, es como cuando usted le canta enojado a alguien. Usted ha oído esas canciones que yo no sé, ¿verdad? Yo digo, ¿de qué será lo que está cantando? ¿Verdad? Yo no me sé muchas canciones de esas. Aparte que no me puedo exponer a cantarles. Pero así, sí. Canciones así. Toma este puñal, ábreme las venas. ¿Verdad? Claro, si quieres se lo digo, canta. Toma este puñal, ábreme las venas. No quiero la vida por saberte ajena. Porque yo sí, cariño, no vale la pena.
toma este puñal y ábreme las venas. Entonces uno dice, ¿qué es esto? Pero igualmente cantamos aquí, ¿verdad? Cúbreme con tu amor, rodéame. Y yo estoy seguro que el Señor está haciendo eso. Pero después, ¿qué sale de mí? ¿Qué sale de mí? ¿Qué sale de esa cobertura de Dios en amor cuando no nos soportamos a veces ni nosotros mismos? Y no soportamos ni a la señora, ya tengo 25 años de casadas. Y no nos soportamos a los hijos, ya no soportamos a nadie, no soportamos a la gente de la iglesia. Ya no me soporto ni solo, es más, me estorba todo. Estoy que no aguanto ni la manera de mirar. Eso es verdad, pero el Señor nos cubrió. La expectativa de Dios se cumple. La expectativa de Dios es un cumplimiento real, genuino. Él me cubre. Aquí no estamos hablando ninguna otra cosa que no sea lo que la Escritura dice. Claro que Él dice que el que clama a Él le responde, hermano. Y entonces, ¿por qué usted dice que Dios no le responde? ¿Y por qué yo digo y me angustio y me pongo ahí en estrés? Es que el Señor, es que no sé, tengo un pesar, hay una expectativa que me atormenta porque Dios no me ha cumplido. Ya le contestó, le dijo que no. Pero usted quiere un sí. Es que el Señor no me ha dicho nada. ¿Por qué? ¿Por qué no le ha dicho nada, hermano? ¿Qué fue? Es que yo no he escuchado nada. Ya le dijo que no. Ah, no, hermano. En el nombre de Jesús eso no lo recibo. Entonces usted no diga, ya Dios le dijo. Si Dios no le contesta es que no. Es muy fácil. Si el semáforo está en rojo, usted no pase. Es que no, yo no creo. No, yo voy a doblar rodillas. Hermanos, la oración no es mágica. No hagamos de la oración eso. Si usted canta y yo canto y creo, estoy llevando un incienso puro. Si yo canto y no creo, estoy llevando un incienso, huele feo. Eso es fuego extraño en el altar. La oración en medio de la duda, hermanos, no está bien. Eso dice la Escritura. Eso dice la Biblia. Amén. Pido que me corten la canción porque me quedó muy fea. Por amor a los débiles. Mateo 11:6. Bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. Hermano, ¿qué te ofendió que en Cristo? ¿Una respuesta que no llega o una respuesta fuera de tiempo? ¿Por qué gente vive molesta en la expectativa de Dios? Es que yo creo que el Señor no me quiere sanar. No, porque el Señor te dio la eternidad. Entonces el problema no es tu sanidad, el problema es tu eternidad. Y el Señor sabe cómo sanarnos para vivir 80, 90, 30, 20, 100. Él sabe cómo. Tenemos que pedir, pídale, pero pídale con fe, no dudando en el corazón. Señor, necesito que me sanes. Yo oro así. Y tengo que agregar al final, mas tu voluntad sea cumplida en mí, Señor. Porque la eternidad está ahí. La expectativa de Dios es que Él me salvó eternamente y para siempre. Si yo vivo de la manera adecuada en la santidad, si yo vivo en la calidad del cristiano, en la calidad del creyente que trasciende, que estudia las Escrituras, que ora, que adora, que ayuna, que se inclina delante del Señor, que vive, hermano. No en esa forma en la que uno no pudiera equivocarse. Nos equivocamos todos y yo más que ustedes. Pero que al final caminemos en esa santidad. Guardaré entonces mi salvación. Porque Él me abrió a mí la eternidad. ¿Por qué entonces? ¿Por qué mucha gente está ofendida con Dios? Hay gente que está enojada con Dios. ¿Y cómo sabe usted que alguien está enojado con Dios? Porque está enojado con todo el mundo o con algunos. ¿Usted está enojado con alguien? Es porque usted está enojado con Dios. Se lo puedo asegurar. Porque si Dios a mí no me ha hecho nada, yo puedo vivir en paz con Dios. Y porque vivo en paz con Dios, viviré en paz con los hombres. A que aquel me robó, que aquel me maldijo, que aquel no me quiso, que aquel me hizo eso. De sí, mi Dios es pues
quien tendrá de mí toda la forma. Él sabrá. Justo es el Señor. Él pagará. Mía es la venganza. Yo pagaré. Pero nosotros no nos quedamos con eso, hermano. No, es que tenemos que ver qué hacemos. Y en ese tenemos que ver qué hacemos. Es solamente la inconsistencia que en medio de nosotros, en la expectativa, hermanos. Vea Juan, hermanos. Juan estaba ahí. Creyentes impacientes, hermanos. Ofendidos cuando ven a Dios obrando milagrosamente todo a su alrededor. Pero no en sus vidas. Hay gente que se enoja porque Dios sanó a uno y al otro no. Porque Dios le dio un montón a unos y a otros no. Hay gente que se enoja porque Dios le dio una iglesia grande a otro con millones y miles y a otros no. Hay gente enojada. ¿Aló? Qué raro el vecino. Y es un sinvergüenza. Y es un descarado. Y hasta vuelta le da a la mujer. Y vea los carros que tiene. Hasta un carro para la mujer, claro, porque le sirve que la mujer tenga el carro para que, ¿verdad? Lo deje en paz. Hermanos, yo no sé, pero a veces nos da envidia y algunos dicen envidia de la buena, con respecto a otras personas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la expectativa en ti no se está cumpliendo de la forma en que Dios quiere que se cumpla. Porque nosotros tenemos que tener un corazón entregado. Hermanos, yo le pregunto, querido santo y santa, ¿hay algún pesar en tu vida? ¿Qué expectativa sin cumplir te está atormentando? ¿Qué te ha ofendido en Cristo? ¿Clamaste a Él por ayuda pero no llegó a tiempo? Hermano, ¿oraste por un hijo inconverso y estás impaciente por ver los resultados? ¿Te sientes aprisionado en un matrimonio o un trabajo que no satisface o todavía nada ha cambiado a pesar de los años de oraciones? Parece que tus peticiones están cayendo sobre oídos sordos. Hermanos, ahora mismo Satanás quiere impacientarte. Yo conozco montones de gente que viven así, hermano. No, es que ya yo llegué al punto, ya llegué al final. ¿Qué es lo que esperamos de Dios? ¿Cuál es la expectativa de Dios? Esta es la pregunta que usted y yo tenemos que hacernos y salir de aquí con eso. ¿Qué es la expectativa de Dios para usted? ¿Y cuál es la expectativa suya con respecto a Dios? Dios te mira salvo, Dios te mira en la eternidad, Dios te mira santo, Dios te mira bendecido, Dios te mira prosperado, Dios te mira victorioso. 4 expectativas, que las promesas de Dios son para aumentar nuestras expectativas en Él. ¿Usted tiene alguna expectativa en Dios? Dios, Señor, ayúdanos en esto, porque por lo menos hay 4 expectativas. Y que en estas promesas de Dios es para aumentar las expectativas en Él. Debemos reclamar su palabra como la roca sólida en las promesas de un Padre amoroso y un poderoso, que es poderoso para con sus hijos. Hermanos, y no equivoquemos el término. Dios es un Padre, pero yo soy papá. Y Rebeca no tiene todo lo que me pide. Ahora, estoy haciendo el ejemplo porque yo vivo, ¿verdad? Yo no lo tengo todo. Pero aún de lo que yo tengo, no se lo doy todo. Pero nosotros pensamos que Dios es un Dios grandotototote, poderosísimo. Es verdad, ¿cuántos dicen amén? Él nos puede dar todo. Pero Él no te va a dar todo. Él te va a dar lo que usted y yo, y que solo Él sabe que usted necesita. Para que llevemos gloria a su nombre. Para que el Hijo sea formado en nosotros. Hermano, esta es la expectativa de Dios. Nos cuesta mucho eso. Vean 4 expectativas, por lo menos. Número 1, está expectante a ser galardonado. Hebreos capítulo 11 y verso 6. ¿Qué dice la Escritura ahí? En ese texto, en Hebreos, dice que Dios es galardonador de los que le buscan. ¿De quién es galardonador Él? Usted lo está buscando. Usted está cumpliendo en la expectativa de Dios. Dios es galardonador de los que le buscan. ¿A quién anda buscando usted? Hermanos, a veces andamos buscando un Dios que nos dé cosas.
En vez de buscar al Dios que hace que las cosas se produzcan en medio de nosotros. Si hay algo, un anhelo ardiente en Él, es la manifestación de nosotros, del Cristo de la gloria en mí, de Jesús saliendo de mi vida. Hermano, no hay otro evangelio, dice el apóstol Juan. No hay otra palabra, es Cristo en nosotros, la única esperanza de gloria. ¿Qué queremos que salga? Porque nosotros queremos seguir haciendo cosas, hermanos, que Dios no quiere que nosotros hagamos. Él quiere que su Hijo sea formado en mí, la expectante a ser galardonado por Él, hermanos. Dios es galardonador, pero de los que le buscan. Usted le busca, usted va a ser galardonador, galardonado. Yo seré galardonado, ¿con qué? Bueno, hay varias coronas, la corona de vida, la corona de la salvación. Él quiere que nosotros seamos galardonados. Él quiere darnos de Él lo que Él tiene, hermano. Pero ¿saben qué es lo que está pasando? Yo lo digo esto con temor y temblor, aunque parezca chiste. Pero a veces Dios no nos da algo porque nosotros estamos... Es tal la forma en nuestro egoísmo, en nuestro yoísmo, que a veces Dios nos da algo y lo andamos vendiendo. Y nos da una corona, es capaz que nos vamos a venderla. Con tal de obtener algo. Es verdad. ¿Cuántos dones hoy están siendo vendidos? ¿Cuántos dones? La mayoría de iglesias, los que Dios les dio un don y una habilidad para cantar y tocar, quieren que se les pague. Y en otras iglesias se les paga. Hoy andamos vendiendo todo, hermano. Por eso a veces Dios no nos da algo. Porque somos así. O muchas veces no apreciamos lo que de Dios viene. Está expectante a un milagro progresivo. ¿Qué dice Marcos 10:27? Acompáñenme ahí, hermanos, por favor. Que en Marcos 10:27. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos me aman todavía? Claro, gracias, hermano. Yo soy muy fácil de querer. Vean Marcos 10, en el capítulo 10, en el verso 27. Dice esta escritura... Entonces Jesús mirándolos dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. ¿Cómo? Es que a veces el milagro lo traducimos solamente a la parte física. No, es el milagro progresivo de la vida que se abre a la expectativa del Padre. Para Dios todo es posible. Dígale al hermanito ahí que está a la parte. Dígale, hermano, para Dios todo es posible. Dígale, pero dígalo sin miedo. Para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Vea que el texto posterior a este, no el contexto posterior, habla de que entonces Pedro le decía, Jesús, entonces usted lo tiene ahí. Pero nosotros que hemos dejado todo, entonces, ¿qué nos toca? Ya me imagino a Jesús diciendo, ay, Señor, no entendió. Eso es lo que Pedro le dice, ¿verdad? Siguiendo el texto. Pedro le dice, ay, Señor, ¿y qué nosotros entonces? Que nosotros hemos dejado todo, entonces nosotros sí lo vamos a tener y vamos a agarrar la toa. No es de esto, pero yo creo que vea, dice... Entonces Pedro comenzó a decirle, aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o a padre, o a madre, o a mujer, a hijos, o tierras por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. Casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, tierras con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. ¿Saben qué me gusta de ese texto? Yo seré así, que antes de la vida eterna hay persecuciones. Ese texto me gusta por eso, nada más. ¿Se dieron cuenta? Persecuciones y la vida eterna. No se me pongan serios, hermanos. Eso es palabra de Dios. Ese es el Cristo de la Biblia. Así es como funciona. Nosotros somos guardados en el amado. ¿Cómo quiere que el Señor saque a Cristo en nosotros? ¿Cómo es que Cristo va a salir de tu vida y de la mía? Si no es a través de que el buen alfarero me alinee, que cumpla la expectativa, que me haga... que me moldee a su forma, que de verdad el buen alfarero agarre y me apriete por aquí, me apriete por allá, hermano, para sacar aquello que no es de Él, para poder nosotros trascender y que de verdad entonces quede todo lo de Él.
Y que lo mío solamente sea esa vasija de barro que pronuncia el tesoro que está guardado en nosotros. Esa es la expectativa del Padre. ¿Cuál es tu expectativa? ¿Para qué somos cristianos? Algunos son cristianos para ir al cielo. Otros quieren ser cristianos para tener. Otros quieren ser cristianos porque ya no aguantaban aquella vida. Otros piensan que siendo cristianos les ha ido peor que siendo no cristianos. Otros piensan que son cristianos, vienen a la iglesia pero no están. Otros dicen que son cristianos pero en sus formas y en su vocabulario, en su forma de caminar, no tienen ni la primera C. Bueno, tal vez esa C, pero de otra cosa. ¿Qué otra expectativa? Está expectante a entrar en el reposo prometido. En Hebreos capítulo 4, en el verso 9 y 11. El Señor dice que queda aún un reposo. Hermano, usted está en aflicción. La expectativa de Dios no cumplida en su vida le ha traído afán a su corazón. ¿Está usted dudando? ¿Está usted en una circunstancia? Aquí tenemos familias con muchas circunstancias. Circunstancias difíciles y feas. Circunstancias que no las deseamos. Pero hermano, yo le digo a ustedes y a estas familias, y si usted está viviendo una situación, una circunstancia, hermano, esté expectante al reposo de Dios. Esté expectante al reposo de Dios, porque el reposo es en reposo y en silencio. Aquí lo cantamos y yo a veces digo, Señor, que me lo crea. En reposo, en silencio te dé, que tú eres Señor. Hermano, cantemos sabiamente con el entendimiento. Amén. Esté expectante de que el Espíritu esté en su templo. Primera de Corintios, capítulo 6, en el verso 19, hermanos, ¿qué dice esta escritura? Vean, estemos expectantes en esto. Vamos a Primera de Corintios, ¿es primera? Sí. Capítulo 6, en el verso 19. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Hermano, ¿cuántos se animan a aprenderse ese texto? ¿Qué dice ese texto? Vamos a aprenderlo, porque este es un texto que está así. Vea, hermano, si usted quiere, métale la hermenéutica, la exégesis y todo lo que sea, que no te va a decir más ni menos de que el cuerpo tuyo es templo del Espíritu Santo. Y cuando está hablando de cuerpo, está hablando de sarx, está hablando de esto, está hablando de este estuche, está hablando de esta carne. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Vean en verso 17. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Verso 18. Huid de la fornicación. ¿Dónde se hace la fornicación? En el cuerpo, ¿verdad? No hay otra forma de hacer fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Más el que fornica contra su propio cuerpo peca. Ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. ¿De quién es usted? Según ese texto. ¿De quién es? Esté expectante de que el Espíritu esté en su templo. Hermano, el Espíritu Santo se contrista ante las barbaridades que a veces pasan en nosotros. Cuando traemos pensamientos que no son de Dios, cuando traemos cosas que no son del Espíritu, cuando traemos cosas, amarguras, celos, envidias, hermanos, el Espíritu se contrista. No se te va, se contrista, dice el apóstol. Hermanos, entonces estemos expectantes que el Espíritu esté en su templo. Amén. 4 expectativas, ¿cuáles son? Número 1. ¿Perdón? Los galardonados por el Señor. Expectativa 2. Un milagro progresivo. ¿Qué significa el milagro progresivo? Que con Dios todo es posible. Sí, hermano. Necesitamos orar por hermanos aquí, por familias. Hermanos que no tienen un trabajo. Yo pido que estemos orando. Que Dios abra puertas porque hay que trabajar, hermano. Que si hay familias que no tienen que comer, que estemos orando por eso. Amén. Ese es el milagro progresivo. Para Dios todo es posible. Dios nos ama. Dios es un Dios bello. 3. Están viendo. En el reposo prometido. Y número 4. Recordemos que somos templo del Espíritu Santo.
Es verdad que estamos en esta vida y que todavía no hemos alcanzado la perfección o la madurez, ¿sí? Pero hay cosas, hermanos, que no se necesita de tal perfección o tal madurez. Hay cosas que hoy las sabemos. ¿Usted está molesto con Dios? ¿Hay alguna expectativa? ¿Usted se siente con que Dios no ha cumplido? Hermanos, confiemos en el Señor. La expectativa de Él es que nosotros manifestemos al Hijo en nosotros. Amén. Amén.